Bienvenidos un día más a Tradición Viva Televisión. Las élites nos han robado la historia de la hispanidad, llamando a la España americana Latinoamérica, dividiendo artificialmente lo que fue una unidad, llamando guerras de independencia a lo que no fueron otra cosa que guerras civiles, o quizás incluso guerras internacionales, por el apoyo inglés a los secesionistas americanos, borrando el pasado glorioso donde la cruz venció al paganismo, donde la espada triunfó sobre costumbres como canibalismo, poligamia, sacrificios humanos. Pero en Chile, a este robo general hay que añadir que han querido robar el glorioso pasado de fe, fidelidad y valentía de ese sur de Chile, ese Chile sureño más allá del Biobío, una zona de Chile, de la antigua Capitanía General de Chile, donde se luchó por Dios, por la patria y por el rey. Hoy contamos con Ángelo Guínez, un hombre, podríamos decir casi renacentista, historiador, revisionista chileno, escritor, poeta, ingeniero, cantante, compositor, bueno, prácticamente hace de todo. Y hoy vamos a presentar un libro, Sureños a las armas, de muy recomendable lectura. Ángelo, bienvenido a Tradición Viva Televisión. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un gusto. Bueno, antes de empezar la entrevista, yo quería leer dos párrafos del libro, que es espléndido, un libro muy bien narrado, un libro breve, pero de lectura intensa. Pero es que la introducción dices tres cosas que para mí resumen la esencia del libro. Dices, ya no puedo aceptar que en los libros de estudios se siga mintiendo al borrar a los sureños e indígenas de su fidelidad a la monarquía española. El punto nuclear de esta farsa histórica es que no hubo una guerra contra la madre patria. ¿Cómo podría haber sido si nosotros éramos parte de España, por tanto españoles de América? Éramos cristianos, súbditos del rey, como todos los pueblos americanos. No existían las nacionalidades. Bueno, creo que estas tres frases resumen el libro y desde luego creo que la primera pregunta tiene que ser las guerras, la guerra de independencia en el caso chileno, realmente o lo que se llama la guerra de independencia fue una guerra contra España. Naturalmente, no. Esa es la respuesta rotunda. Bueno, eh, mira, en toda Hispanoamérica fue muy difícil inaugurar nuevas repúblicas, darle identidad. Se demoraron realmente muchos años, incluso más de alguna, casi 100 años en darle forma, en situar una mística. ¿M? Y realmente así como todas se conformaron de una manera más o menos similar, los mitos fundacionales también ocurrieron de la misma manera. Al menos en Chile, que es lo que más conozco, esta fue una revolución de la oligarquía, ¿ya? Eh, Más que nada santiaguina, de la capital de Chile, y también fuertemente en Concepción. Pero el sector popular, que el que nunca queda en la historia, en gran parte fue fiel a la tradición, a lo que estaba, ¿cierto? Esa tradición viva, como dice el nombre de ustedes, eh, y correspondían, ¿cierto?, a, a mantener, a respaldar, al costo que fuera, la fe en sus valores, ¿cierto?, en la tradición y en todo lo que ellos consideraban como sagrado. ¿M? Y como te contaba hace algunos días, lamentablemente la posición del otro, del perdedor, hasta el día de hoy es ocultada. Está muy bien lo que leíste tú. En los colegios de Chile se sigue todavía con una narrativa mentirosa que cuenta que hubo una guerra contra España y entonces el niño chileno puede creer de que venían barcos desde la península y eran estos contra los otros, los buenos contra los malos, eh, y que
en gran parte se borra toda la posición sureña, y como yo soy de la región del Biobío, y desde muy chico tuve la otra visión, quise en algún momento explorar quiénes eran los otros, quiénes eran estos realistas. Y cuando tú empiezas a leer de que eran batallones populares, criollos, y empiezas a conocer a los hermanos Pincheira, a Vicente Benavides, tú dices, parece que me engañaron en el colegio. Éramos nosotros contra Santiago. Sí, porque de hecho estos realistas, bueno, ni siquiera se han vendido como traidores porque en realidad se ha escondido su historia. Pero el hecho cierto que personajes como Higgins, San Martín, Miranda, Bolívar, se han vendido como héroes. Es decir, como patriotas y como héroes. En realidad, si nos situamos en la perspectiva del siglo XIX, no puede ser cierto decir que O'Higgins, San Martín y demás en realidad fueron traidores a su patria, a la patria de su momento. Y muchos de ellos siendo ya oficiales, es lógico. Yo creo que si se parte también enseñando la historia de esa manera, por ejemplo, San Martín tuvo más batallas por el ejército español. Él se fue muy pequeño a la península. Bueno, A él lo efectivamente. molestaban en la Argentina porque hablaba como peninsular. Es es curioso, claro. Entonces, esta leyenda negra, de la cual hablamos tanto, perdura hasta el día de hoy. Te digo que incluso es lamentable, en Chile hay una porción importante de la población que ni siquiera conoce las aspas de Borgoña, no la ha visto ni en fotos, no está en ningún libro de colegio. Sí, y es una bandera que representó al actual Chile todavía más tiempo que la actual bandera chilena. O sea, eso es una raridad. Bueno, desde luego lo primero que sorprende de tu libro, Sureños a las Armas, 1813-1832. Y digo lo primero que sorprende porque claro, cuando nos han hecho estudiar en el colegio las guerras, las mal llamadas guerras de independencia, que fueron de secesión, bueno, en Chile hay que situarlo a 1810, 1812, pero siempre el final es 1826. Sí. En los libros de historia es la fecha con la que supuestamente concluye la independencia chilena cuando cae el último reducto realista de Chiloé y cae por tanto el gobernador Quintanilla, que tendremos tiempo de hablar de él. Pero sin embargo tu libro es 1813-1832. ¿Qué pasa de este 1826 que nos han vendido la historia oficial a este 1832 donde sitúas tu libro? Claro, mira, el golpe, digamos, de la oligarquía parte en 1810. Bueno, yo empiezo a considerar 1813 porque hay parte de los enfrentamientos armados. ¿M? Por tanto, en el libro, que son cartas ficticias, digamos, pero teniendo un fuerte estudio de los escritos, de las memorias, de la oficialidad realista, pude construir estas versiones de cartas. Eh, Parten en 1813, ¿cierto? En el desembarco en Talcahuano, posteriormente Hierbas Buenas y viene todo lo que viene, ¿cierto? Eh, Mira, en gran parte la versión más oficial todavía es 1818. Es como que todo se acaba en Maipú, ¿m? Con San Martín. Y cuando algunos que se acercan un poco más a la verdad, ya mencionan 1826, ¿m? Eh, con Quintanilla, ¿cierto? Con la caída. Hay que, y ahí hay que consignar de que Chiloé fue invadido 3 veces. ¿M? Entonces, acá mi reflexión como autor de literatura popular, que a lo que me dedico yo hago música popular, poesía popular, eh, entonces, ¿qué reflexionaba yo? ¿Cómo enseñarán los pobres profesores chilotes, ¿cierto?, a sus alumnos estas guerras, comillas, de independencia, y siendo que los borraron de la historia? Porque yo siempre digo, no habría ningún problema en que a nosotros nos pongan como los sureños perdedores, los sureños atrasados, los sureños
oscurantistas, ¿ya? Los sureños católicos de qué sé yo. Pero no nos borren, no nos borren, porque lo que han hecho creo que le hace un mal a la historia general. Ahora, quienes pelearon también por el ejército independentista, comillas, naturalmente que también fueron campesinos, ¿cierto?, de las haciendas de estos patrones, que también lamentablemente ofrecieron su sangre sin muchas veces, yo creo, estar claro en lo que estaba pasando. No tenían mayor idea. Eh, Vuelvo a tu pregunta, ¿por qué 1832? Porque hasta ahí llegó la resistencia más fuerte de los hermanos Pincheira, que eran también de la zona del Biobío, que en algún momento tuvieron una fuerza muy grande y, y cruzaban a la Argentina, a Neuquén, y con gran apoyo también de los indígenas. ¿Mm? Ahí consignar que los indígenas, en gran parte, en lo que se llamó, que es muy desconocido también, el periodo, la Guerra-Muerte, 1817-1832, fue una guerra popular. Y ahí marcaban la diferencia en el número, la ayuda eh, indígena, que esta ayuda indígena no fue circunstancial, sino que llegaba porque hubo muchos parlamentos en los cuales los indígenas juraban lealtad al rey. Entonces, en caso de guerra, tenían que apoyar. ¿Mm? Y acá también un punto importante, que cuando empiezan a ver los primeros decretos de la República, O'Higgins hace uno de ellos que dice, desde ahora en adelante somos todos chilenos. ¿Quiénes pierden con eso? Los indígenas son los que más pierden, porque pierden sus mercedes de tierra. Y esto ya lo había hecho Simón Bolívar en 1814 en sus tierras. Bueno, incluso hay una cosa que me sorprende en tu libro, incluso citas pues un decreto, ahora no recuerdo dónde está, citas incluso un decreto que obligan a los sacerdotes, pues en el bautismo, al inscribir el bautismo de los niños, a registrarlos como chilenos, Claro, porque la costumbre seguía siendo pues españoles de la Capitanía de Chile o españoles chilenos, pero figuraba españoles. O sea, claro. eso creo que es muy significativo de lo que dices. Y después estábamos hablando de la memoria histórica, de cómo se enseña a los niños chilenos la historia de Chile. No sé si como consuelo, pero desde luego en España las guerras de independencia americana se estudian de una manera plana, que parece que en apenas unos meses o unos años hay una serie de revueltas y los diferentes territorios americanos consiguen su independencia. Y sin embargo, por ejemplo, es muy paradigmática la historia de Chile. Se divide en Junta Nacional, Reconquista, Patria Nueva, Guerra, Muerte. Es decir, hay realmente un conflicto entre chilenos, diríamos ahora, un conflicto, una guerra civil, donde además unas veces ganan unos, otras ganan otros y parece que el resultado de la batalla no está clara. Bueno, ante esto, claro, la pregunta que cabe hacer, ¿por qué los indígenas, principalmente los de la zona sur de Chile, fueron realistas? Mira, yo creo que desde 1641 en adelante hubo más de 70 parlamentos importantes, ¿ya? Donde los indígenas del sur tenían tierras consignadas para ellos en merced de tierra, ¿m? Desde el Biobío prácticamente hasta llegar a Valdivia. Eh, y habían acuerdos, o sea, había también una comunicación y una transferencia económica de ambos lados. ¿M? Eh, También hay que consignar que Chiloé fue invadido 2 veces por los holandeses, fue quemado, donde también ahí los indígenas tuvieron una participación activa en la defensa. Así también como hubo participación, no alcanzó a haber participación, creo,
pero cuenta la historia de que a Liniers, después de la defensa de Buenos Aires, 1806 y 1807, habían llegado una serie de caciques y le habían dicho, bueno, ¿por qué no contaron con nosotros? ¿Mm? Había, yo creo, cierta integración y cierta tranquilidad, ¿m? Cierto respaldo también. Por eso hasta el día de hoy, por ejemplo, en Chile hay mucho indígena puro, que es un milagro. Tienen todos sus apellidos mapuche y viven bastante bien. Eh, y esta es la prueba del espejo que uno le dice a veces a la gente que pueda mencionar. Mejor que hubieran llegado los ingleses, mejor que hubieran llegado los holandeses. ¿Qué le puede decir uno? Bueno, quizás, pero mejor para ellos, pero quizás nosotros no estaríamos o no tendríamos, no tendríamos tanta presencia indígena. Es cosa de ver nada más lo que pasa en Canadá. Busquen un indígena en Estados Unidos cómo es acá. Eh, eh, cómo está tan vivo, por ejemplo, el quechua. Eso para el siglo XXI es un milagro. Sí, desde luego esa es parte de la leyenda negra que como todo es a base de repetir una mentira porque las evidencias, precisamente sin necesidad de estudios, simplemente las evidencias dicen todo lo contrario. Efectivamente hubo una civilización, pongamos así, en la España americana, de la que se careció completamente en la América dominada por los ingleses, que no hubo ese esfuerzo civilizatorio. Pero claro, has citado antes, por ejemplo, has hablado de Liniers, has hablado de los diferentes movimientos, apoyos, lógicamente los llamados por la historia oficial patriota contaron con bastante apoyo inglés, pero hay una cosa que me sorprende de tu libro y es el dato histórico correcto. En la guerra de independencia chilena intervinieron, según dices, de forma muy puntual españoles peninsulares. Eso es cierto. Sí, mira, por ejemplo, para contrarrestar también a la gente que ha sido educada como yo en la leyenda negra, que se informen, por ejemplo, de que en el Perú hubo un general como Naval Aguachak, indígena, en lo que es ahora Colombia hubo un general también indígena como Agualongo. Eso en Chile no pasó. ¿M? En Chile siempre las jerarquías del ejército fueron peninsulares, pero hacia más abajo ya empezaban a aparecer oficialidad criolla. De hecho, cuenta la historia por ejemplo, el primer regimiento que llegó desde la península, que fue el Talavera, muy conocido, tenía mucha resistencia, ¿ah? Tenía mucha resistencia con los otros regimientos locales. ¿M? Se provocaban envidias. ¿M? Los Talaveras venían muy bien uniformados, todo muy lindo, con una banda de guerra. Y los otros le decían, bueno, está bien que nos vengan a reforzar, pero nosotros ya llevamos peleando no sé cuánto tiempo, ya somos veteranos, no tenemos uniforme, nada, y ustedes pónganse a la cola, o sea, son iguales que nosotros, no nos vengan a poner la pata encima tampoco. Y de hecho ahí en Rancagua pasa de que la guerra nuestra, lamentable guerra nuestra, porque siempre las guerras civiles son terribles, eh, fue guerra de guerrillas. ¿M? Y los Talaveras venían con la idea napoleónica. Entonces, en los primeros ataques en Rancagua, conocido el desastre de Rancagua para la historia republicana, ellos avanzaron en columnas. ¿M? Y los despedazaron. Entonces, naturalmente, después apareció un oficial que era argentino, argentino comillas, ¿cierto? En Argentina no existía eso. Y, y se fue a presentar, ¿cierto? Y le dijeron, bueno, sigue tú. Entonces, claro, él cuenta la historia de un man que había tomado una espada y le había dicho, así se pelea en América. Que es distinto, era Vietnam. Era un desorden total.
no teníamos esa idea de los ejércitos regulares. No, eso acá pasó dos veces nomás, en Chacabuco y en Maipú. Eh, Todos los demás fueron asaltos en la madrugada, eh, y situaciones muy irregulares. Sí, bueno, en ese sentido, claro, lo que me estás contando desde la península nos suena tan familiar, no solo la guerra contra el francés, la guerra de independencia, sino después en el siglo XIX las tres guerras civiles entre liberales y carlistas, pues efectivamente, por uno de los bandos siempre faltó ese ejército organizado, pero eso no impidió al pueblo en levantarse en armas. Eh, Claro, Carlos, mira, y ahí te quería decir, claro, el pueblo del sur, de alguna otra manera, se demostró más fiel o más fiero. Acá tampoco quiero hacer como una propaganda de que todos fieles, que no sé qué, pero que se da el factor X de que ellos fueron invadidos. Casi toda la guerra se dio en la zona del Biobío, casi todo. Entonces, estuvieron con sus tierras invadidos. Quizás algunos de ellos por ahí tenían simpatía republicana, puede ser, pero está siendo invadido por los republicanos. Y él tiene que luchar por su familia, por su tierra y por sus vecinos. Entonces, terminó con una lealtad realista. Eso también hay escritos de la época que dicen, era tanto el ataque, tanto como los saqueos, que habían algunos que tenían simpatías pro, comillas, independentistas, pero terminaban siendo realistas. Eh, y ni te digo, hubo hambrunas espantosas, donde se terminaban comiendo los perros, los gatos y terminaban haciendo sopas de pasto. Eso sí, pasó, fue sí, espantoso. sí, porque incluso a uno de tus personajes, y vuelvo a leer porque es una frase que resume muy bien lo que has dicho, en el sentido de que no hubo el apoyo peninsular que a veces nos quieren decir, y por otro lado que el pueblo, que el sur de Chile entendió que esta era una guerra. Tú hablas en un momento del libro cuando desde Lima llegan batallones de refuerzo para apoyar a los realistas. Uno de los personajes dice, esta es nuestra guerra. Si quieren ayudar, se refiere a los peninsulares. Si quieren ayudar, muchas gracias, pero llevamos un par de años luchando, para que sepan. Es decir, recoge ese espíritu, en primer lugar, esa realidad de que los batallones peninsulares no fueron mayoría, y desde luego que el pueblo de sur de Chile recogió el testigo de esa defensa, de esa unidad, porque aquí cabe hacerte otra pregunta. Independientemente de los intereses, porque has dicho que efectivamente pudo haber republicanos que al sentirse inválidos se defendieron, pero podemos decir que los voluntarios del sur de Chile lucharon por Dios, por la patria y el rey. Yo creo que sí, yo creo que sí, y no es lo que yo piense también, son las evidencias de los testimonios, de las memorias, por ejemplo, del gobernador Quintanilla, de Ballesteros, de lo que decía Mariano Torrente, que había una gran fe en la gente. Por ejemplo, Vicente Benavides, que terminó siendo uno de los grandes caudillos, eh, él había luchado, ¿cierto?, en el ejército regular realista, pero con un grado bastante bajo, mínimo. Y él en algún momento, en el periodo de la Guerra Muerte, conforma incluso un escuadrón, digamos que se llaman Dragones de la Nueva Creación. Tenían los Pincheira también, adeptos que eran sacerdotes, se rezaba el rosario todos los días. Había una idea de un protocarlismo, creo yo. Lo digo con mucha humildad, pero creo que puede ser. O una cristiada. Existía eso, era muy, pero muy religioso. Incluso cuando se gana en Rancagua, con el ejército de Osorio, del general Osorio, las banderas se envían al Perú y se entregan en una catedral. O sea, siempre hubo esa idea muy fuerte de que se luchaba por la fe.
desde Chiloé también las prédicas, eh, en Chillán también fue muy importante el apoyo de los sacerdotes, y terminando ya la Guerra a Muerte, el año 20 al 22 por ahí, se hizo muy famoso en la zona de Rere, cerca de Yumbel, un sacerdote que se llama Juan Antonio Ferrebú, que él mismo lideró unas partidas grandes de milicianos que eran criollos e indígenas. Llegó a juntar a 2000 y estuvo 2 años haciendo correrías y todo el mundo temía del cura Ferrebú, hasta que, bueno, lo encuentran y es colgado y bueno. Sí, es una historia paralela a las guerras carlistas, el cura Santa Cruz y otros en España lo mismo, bueno, y en la guerra incluso contra el francés, como eclesiásticos, además eclesiásticos, pero no de alto rango, sino sacerdotes más cerca del pueblo, son capaces de liderar esa guerra. Claro, has hablado tú de protocarlismo o incluso cristeros, por el tema de los cristeros mexicanos, pero realmente no andas muy desencaminado porque en realidad esa lucha realista, esa lucha contra los llamados ahora patriotas chilenos de independencia, era una lucha entre una forma de concebir el mundo tradicional, apegado a las tradiciones, y evidentemente en Chile esas tradiciones hispanas y ante todo católicas, contra la revolución que toma la forma del liberalismo, y la revolución que en las tierras, en la España americana, precisamente trata de dividir esa unidad para poder controlar. El imperio británico trata de controlar las tierras americanas dividiéndolas, haciéndolas débiles, ¿no? Casi podríamos decir que a lo mejor ese es el problema que tiene tanto España como América, esa debilidad, ese troceamiento. Creo, no sé si lo concibes así, nos está pasando factura. Sí, absolutamente. Y mira, algo estaba recordando mientras tú hablabas también que sería bueno contarle a la gente que ve tu canal, que junto con la invasión que hizo San Martín, llegaron cualquier cantidad de oficialidad que había estado en la guerra napoleónica. Llegó, por ejemplo, Boschev, Breyer, Miller, Tupper, Cochrane, etcétera. Y hay unas cartas muy interesantes donde Bochev, que era francés, le escribía al gobernador Quintanilla de Chiloé y le decía, bueno, entregue la isla, le ofrecemos ser eh, general en el ejército republicano, entregues y bueno, qué sé yo. Y cómo le respondía tan gallardo eh, Quintanilla, le decía, recuerde usted el pueblo de Lavandé. Nuestros chilotes van a hacer lo mismo. Más que chilotes son espartanos. Así que venga antes de que yo vaya por usted. Y Sí, estaba totalmente perdido. y además no sé si es casualidad, claro, citas la Bandé, que es otro gran movimiento contrarrevolucionario, en este caso en Francia, que se caracteriza porque el pueblo llano es el que se levanta, incluso en la Bandé es más evidente porque son ellos los que van a buscar a los nobles para que les lideren. Es decir, el pueblo busca el líder, el estratega militar, y al final los nobles se ven obligados a liderar ese pueblo por defensa de la tradición. Y digo que, claro, lo traes a colación, pero es muy interesante en tu libro. Bueno, está hecho en forma de relatos breves. Normalmente casi todos los relatos es después de un combate, pues una carta a un familiar, a un amigo, a una novia, a una mujer, donde se narra un combate, unas veces con suerte para las armas realistas y otras con menos suerte. Pero lo importante es que todas las cartas, que no sé si son 16, 17, todas las cartas vienen firmados por voluntarios sin rango militar, es decir, no oficiales. Claro, tu intención era representar que el pueblo llano, realmente sentía esos valores como propios. Claro, mira, como te decía hace un rato, mi labor siempre ha sido de un rescate popular. Tengo un libro, por ejemplo, que se llama Próceres Chilenos,
que habla de gente que me ha tocado conocer, que son héroes anónimos, ¿m? Gente que tampoco han tenido profesiones, pero han sabido llevar adelante a su familia con mucha dignidad. ¿M? Pescadores, cocineras de un mercado, un lustrabotas, un estacionador de auto. Me interesa mucho ese mundo que la historia no cuenta. ¿M? Y cuando me di cuenta, cuando estuve estudiando al respecto de estas guerras, claro, yo decía que qué lástima no poder contar con cartas de los soldados de a pie, porque la gran mayoría de ellos yo creo que eran analfabetos y no hay registro. Entonces, bueno, en un esfuerzo ahí literario, ¿cierto? Traté de darles vida y, y hacer también ilustraciones, ¿cierto? Con Luis Ugalde, a quien le agradezco por las mismas, y, y poder hacer un libro fresco, dinámico, con humor también, como es la gente de pueblo, ¿cierto? Y, y poder entregárselo a ellos, eh, a la gente campesina, sobre todo en la región del Biobío, para que puedan, para que puedan saber qué pasó con su antepasado. No hace tanto tiempo tampoco, eh, porque veo que nadie más lo está contando. ¿Mm? No, efectivamente, es una de las cosas más maravillosas del libro, esa forma de sentir la historia desde el pueblo, porque la historia se suele construir y nosotros además ahora en un ratillo no nos vamos a alejar de esa costumbre, se suele construir con los nombres de los grandes líderes, de los grandes generales, pero lo importante es que esos líderes, esos generales, si no tienen un pueblo detrás que crean esos principios, pues difícilmente van a ganar ninguna batalla y difícilmente van a liderar ningún movimiento. Y claro, si hablamos de las personalidades, de las grandes personalidades, la primera que me sorprende pues es el almirante Antonio José Pareja, que además le dotas en una parte del libro, transcribes un discurso de él a sus héroes, a sus soldados, donde transmites una humanidad que nos acerca a muchos líderes, incluso de la guerra de independencia española, porque dices textualmente, o dice el almirante Antonio José Pareja: economizad en cuanto sea posible la sangre preciosa de vuestros hermanos, parientes y amigos. Es decir, hay un inicio de la guerra más hermanado, más pacífico, digamos, y hay un final de la guerra, esa guerra a muerte. ¿Se observa variación en la trayectoria de la guerra y independencia? Claro, mira, cuando parte la guerra es prácticamente, eh, hay desde el Perú una expedición menor con 50 oficiales nada más y recogen eh, soldados en Chiloé y en Valdivia, pero siempre hay una idea de no pelear, de parlamentar, incluso de reconocer de cierta manera este nuevo gobierno republicano. Entre medio, antes del año, en el año 14, creo, o 13, se me olvida un poquito, hubo un tratado incluso que se llamó el IRCAI. Muchas veces, sobre todo Pareja, da testimonio de que la idea de la guerra civil era espantosa. Sí, además, en ese espanto de guerra, evidentemente los realistas se nutren de oficiales, de líderes, se nutren de pueblo, pero hay otro personaje que querría citar yo, que es Antonio Quintanilla, el último gobernador que dominó territorio chileno con el concepto de hispanidad, es decir, como parte integrante de España, hasta que cayó el reducto de Chiloé. Pero lo que me interesa de la biografía de Antonio Quintanilla es Antonio Quintanilla que acabó eso de gobernador. En realidad era un dependiente de tienda cuando llegó a Concepción, en Claro, Chile.
dependiente entienda que desde dependiente pasa a voluntario realista, va ascendiendo y por desgracia es el último gobernador sobre territorio chileno. Pero es una evolución sumamente curiosa la de Quintanilla. La vida de él es absolutamente novelesca. Llega muy pequeño, creo que como a los 15, 18 años, a, a Concepción. Y claro, se hace, eh, creo que ve temas de contabilidad, con unos parientes. Y cuando llega pareja, hay una fiesta para recibirlo. Y él como peninsular lo invitan y pareja le echa el ojo. Dice, bueno, necesito oficiales. Y lo ofrece. Le dice, bueno, Antonio, ayúdame un par de meses, le dice. Esto no va a durar mucho más. ¿Mm? Entonces, ayúdame un poquito, tú que eres peninsular y más que nada para, como tienes facilidad con la gente, para ordenarlo y después te vuelves a trabajar. Y cuenta en sus memorias Quintanilla que él mismo se tuvo que mandar a hacer el traje, comprarse las pistolas, todo, y en sus primeros movimientos con el ejército, le iba preguntando todo el tiempo a- al mismo pareja y a otros oficiales qué es lo que hay que hacer. No tenía idea, él no tenía cero formación militar. Y en uno de sus primeros bautizos de guerra, al, a- al segundo combate que tuvo, fue gravemente herido. ¿M? Casi murió. De hecho, lo estaban dando por muerto durante la batalla y tuvo un disparo muy cerca de atrás de la oreja. eh, Quedó con una mueca bastante fea para toda su vida y con un ojo que nunca más lo pudo cerrar. eh, y él dice, pucha, llevo 2, 3 meses en esto, ya llevo 2 batallas, le habían informado que había perdido su negocio en Concepción, dijo, estoy con lo opuesto, no me queda nada más. Y empezó a ganar mucho prestigio como veterano de guerra y hasta que termina de, de gobernador en Chiloé, una cosa fantástica. Sí, además, claro, hemos hablado del almirante Antonio José Pareja y esa humanidad, pero Quintanilla Él tampoco había sido anda. héroe en Trafalgar. Sí, no, además son héroes que ya se habían batido, algunos de ellos, como el caso del almirante ya se había batido en armas. Además, bueno, el almirante sí era, también era peninsular, nacido en Cabra. Pero Quintanilla también, creo yo, está dotado de esa humanidad porque en realidad no fue derrotado. Él rindió Chiloé, pero no de una forma indigna. Parlamentó. Efectivamente, él se dio cuenta que solo quedaba Chiloé, que la resistencia iba a ser inútil, y por no sacrificar ya más sangre, más voluntades, pues decide rendir Chiloé en un gesto bastante humano, porque además nunca se le consideró traidor, porque incluso otra vez retornado a la península, pues adquirió cargos de relevancia. Claro. Bueno, otra vez nos trasciende el espíritu humanista de muchos de aquellos que habían luchado con el ejército realista. Claro. Además, él se casó en Chiloé con una señora de apellido Álvarez, tuvo hijos, entonces, por tanto, su ligazón fue mayor. A él, cuando vuelve a la península, le decían el Chilote Quintanilla. Eh, entonces, bueno, él hasta el día de hoy ha dejado, y gracias a Dios, él escribió sus memorias. Entonces, ahí hay una información de primera mano. Y que, imagínate, Carlos, que él la escribió, al final dice, para que su hijo tuviese un apoyo para conseguir trabajo. Impresionante. Sí, sí, por eso digo que se transmite las historias que tenemos contadas, porque el problema, como hemos dicho al principio, de esta guerra, de esta resistencia realista, es que no tenemos grandes documentos, pero las biografías que conservamos, los documentos que conservamos, curiosamente hablan de bastante humanidad por parte de los voluntarios realistas.
humanidad y deshumanidad por parte de los llamados patriotas, porque creo que es el momento de hablar de Vicente Benavides Llanos, que además tiene una muerte trágica. Trágica y me parece que incluso accidentada. No sé si me puedes ampliar un poco esta vida de Vicente Benavides. Bueno, Benavides, él era originario de la zona de Quirihue, de la costa. Estuvo en el ejército primero, comillas, republicano, digamos, lo encuentra de ese lado. Posteriormente se cambia, ¿cierto? Él está en Rancagua, está también en Maipú le sobrevive a un fusilamiento junto a su hermano Timoteo. Eh, Ahí hay muchas especulaciones de qué es lo que pasó. El punto es que lo fusilaron y no murió, quedó gravemente herido. Incluso el oficial, para percatarse, o sea, para cerciorarse de que estaba muerto, después de los tiros, que fue en la noche, le dio dos cortes en el sector del cuello con su sable, y de ahí Benavides estuvo del año 18 al 22 peleando con el cuello torcido, porque después, quién sabe cómo también ahí le surcieron a la mala, como, ¿cierto? Algunos campesinos que habrá encontrado que le salvaron la vida. Eh, y él en la zona del Biobío se encarga también de nuevo con mucho apoyo de los caciques locales, hacer resistencia, una fuerte resistencia. Él era muy mariano también, eh, eso está consignado en alguna de sus cartas. eh, y claro, tuvo un final bastante trágico, o sea, y hicieron un montaje, fue una cosa muy fea, con un show. Lo entraron, la plaza estaba llena de gente, fue un espectáculo muy brutal. Lo pasearon para humillarlo en un burro desorejado, toda una cosa muy fea. Obligaron a su esposa a presenciar la muerte, que lo ahorcaron, y después fue trozado su cuerpo con un hacha y puesta su cabeza en la Plaza de Concepción, en una jaula, y los brazos, las piernas en ciertas ciudades, también toda una cosa bien escabrosa. Sí, desde luego que efectivamente es cabrosa, un hombre que murió dos veces, por así decirlo. Eh, bueno, para ir terminando, ahora hay unas diapositivas que vamos a pasar, Ajá. pero no quería dejar de citar, por ejemplo, los hermanos Pincheira, porque me parecen, claro, sus acciones ahora, visto desde ahora, pues están delimitadas las fronteras de Chile, de Argentina, de los diferentes países, pero, por ejemplo, los hermanos Pincheira, sus acciones después de todo este conflicto, por ejemplo, se extienden a la provincia de Mendoza, en Claro, Argentina y demás. Es decir, entiendo. realmente había un apoyo realista entre lo que ahora serían diferentes estados, es decir, había movimiento Sí, claro, de resistencia a esos movimientos independentistas. absolutamente. Y los hermanos Pincheira eran seis, eran cuatro hombres y dos mujeres, y todos tuvieron participación, una cosa impresionante. Ahora, ¿cómo lo ha vendido la historia en Chile, la historia republicana, ¿cierto? La historia de la oligarquía, como unos bandidos sin ley. Listo. Muchas veces hasta los colocan fuera de contexto en la historia. Han hecho telenovelas donde también nunca se les da la importancia que efectivamente ellos tuvieron. Por eso yo creo que este libro trata de hacer una reivindicación de las vidas de esta gente. Y es la historia de nuestras familias para los que somos del Bío, ¿no? Entonces a mí me violenta hasta el día de hoy que se siga mintiendo. Como yo digo en el libro, también en el prólogo, ningún problema que nos pongan como los perdedores, pero el perdedor también tiene dignidad.
¿m? Y así se puede construir una mejor historia, ¿m? Porque finalmente somos todos hermanos, ¿m? Y tenemos que construir una tierra mejor donde pueda gobernar las leyes de nuestro Señor. Y tenemos que limpiar esas heridas del pasado. Sí, bueno, pero curiosamente, realmente es que nos han querido robar ese pasado, posiblemente no por hispanos, no por chilenos, no por españoles de América o hispanoamericanos, sino por católicos. Sin duda, Posiblemente ese sea el problema y el origen de ese ocultamiento. Bueno, sin duda. si te parece bien, vamos a pasar a las... has presentado unas Claro. pequeñas diapositivas y nos vas comentando. Tú me dirás Bueno, si las vamos mira, Carlos, pasando. claro, a mí siempre me gusta mostrar algunas imágenes porque para la gente que hace clases o que quiere hacer un trabajo en el colegio, ¿viste? Acá pueden tomarle una fotito y tomar algunos datos. ¿M? Eh, Mira, acá es una foto muy linda de Julio Carlos González. Mi próximo libro se lo estoy dedicando a él, ya que se va a llamar La fe en los caudillos. Don Julio es un gran historiador argentino y puedo recomendar mucho su libro La involución hispanoamericana, ¿ya? Se los recomiendo a todos porque realmente es una maravilla. Y que sigan sus videos también en YouTube. Hay algunos que son realmente espectaculares. Y esa Pues foto la guardo con mucho cariño porque, bueno, tiene el libro ahí en sus manos, así que para mí efectivamente. es una alegría tremenda. Bueno, Mira, pasamos a acá la siguiente. esto yo creo que refleja mucho 1810, el quiebre. Y acá te pediría poder leer. Sí, Mira, sin problema. esto lo escribe Diego Barros Arana, quizás el escritor, historiador republicano más importante. ¿De quién habla? Habla del gobernador, del último gobernador, ¿m? Oficial, digamos. Si Francisco quieres, Antonio leo el Valdés. texto y vamos hablando. Dices, los hábitos del presidente, sus gustos poco aristocráticos, su afición a las relaciones con gente de condición modesta y aún podría decir ordinaria. El arreglo interior del palacio estaba a cargo de una negra vieja y ordinaria, de la cual se contaba que ejercía tal influencia sobre el ánimo del gobernador que ella podía conseguir cualquier merced para los que solicitaran sus servicios. Diego, bueno, no sé si quieres que continúe leyendo todo el texto. Diego Barros. Claro, claro. Entonces, mira la crítica tan oligárquica, Eh, o sea, lo popular. Mira, al final dice, ¿qué hacía el gobernador? A todas horas recibía en el palacio a personas de cualquier condición que deseasen exponerle una demanda. O sea, eso era lo malo, eh, ¿viste? En la calle misma, cuando salía de paseo, se detenía eh, a oír querellas de cualquier naturaleza. Eso era lo malo, transeúnte y hablando de cosas de pequeño interés. Este señor iba a las peleas de gallo, se sentaba por ahí a tomar un trago con los viejos, y eso era muy mal mirado, imagínate. Entonces refleja muy bien cuál era la idea del cambio. ¿M? Eh, el desprecio por el mundo popular. Efectivamente, ya, bueno, ya has comentado en el principio de la entrevista cómo todo esto lo montan las élites de Santiago y precisamente cuanto más popular es la zona, pues más duro es el enfrentamiento entre unas Claro. élites y el pueblo. Paso a la Mira, siguiente mira, diapositiva. acá esto es bien curioso. Esta es la primera bandera republicana, ¿m? Que cuenta la historia, fue diseñada por el cónsul norteamericano Poinsett. Y mira qué curioso, también fue mostrada por primera vez en una recepción el 4 de julio de 1812. 4 de julio. Efectivamente. Efectivamente. Y mira qué curioso, habían indígenas.
los indígenas estaban peleando por el rey. Qué extraño, ¿no? Sí, Y la bandera, que después cambió en el orden de los colores, el azul quedó arriba, el blanco al medio, pero en algún momento tuvo la Cruz de Santiago. ¿Por qué la debe haber tenido? Porque el ejército republicano tenía que convencer a su gente de ir a pelear. Y bueno, le mostraba la Cruz de Santiago y decía, bueno, esto tenían que reconocer a algo, algo propio. Entonces, no es menor que en algún momento la bandera haya tenido en la esquina la Cruz de Santiago. sí, mientras los realistas defendían la cruz con convicción, podríamos decir que los patriotas, los independentistas, podríamos decir, defendían la cruz simplemente como instrumento, como banderín de enganche. Eh, Exacto. bueno, Acá al está almirante Pareja. acá está es que me encanta esto. Esto es más largo también en el libro, lo pueden encontrar en extenso, y es el único extracto que yo tomo, cierto, de un texto histórico. ¿M? Es realmente muy lindo. Ahí después la gente lo puede leer. Es muy hermoso. Tú Sí, ya no, habías leído un poquito. efectivamente, yo había leído antes, porque me impresionó precisamente por la humanidad del almirante Pareja, había leído la última parte, pero bueno, aquí lo que hace es incitar eso, que se moderen los espíritus, que no Claro, se vierta sangre inútilmente, que se economicen y sobre todo reconoce esa hermandad entre un bando y otro. ¿Por qué? Porque se siente en el mismo pueblo. claro. Bueno, y aquí con los dibujos que ilustran todo el libro, que no hemos hablado antes, y lo hacen además una maravilla. Claro, mira, esto quizás me gustaría leerlo para la gente que vaya a ver el Sí, programa. pues leo Osadía en el Roble, 17 de octubre de 1813. Compadre Antonio, cuántas lunas que no nos vemos. Le mando esta cartita ya que estoy en problemas más que graves. Le pedí al cura Anselmo que me lo escriba y espero que usted se la pase a alguien de confianza para que se la lean. Sucede que me metí en esto de la guerra con mis guainas. El Buenas patrón. de los hijos, ¿ya? Sí, efectivamente, porque ese no es. En España no utilizamos. Dice: el patrón nos ofreció mejor papeo y guenas aventuras. Igual yo soy agradecido de nuestra Virgen que nos cuida de los terremotos, así que pa' morir nacimos. Necesito pedirle que me devuelva el chanchito que le dejé pastando hace un tiempo. Espero que no se lo haya comido nomás con lo goloso que es usted. Por favor, llévelo el chanchito a la patrona, que debe estar a problema, ya que hace rato que no me arrimo por la casa. Pero ya verá usted, cuando ganemos y venga el mismo rey a ponerme mi guena Bueno, medalla y me dé algún título de conde o algo así para no trabajar nunca más. Bueno, hay una cosa que no hemos avisado, el libro, en la última parte, hay un pequeño diccionario, bueno, pues para todas aquellas palabras que incluso algunas, no sé si estarán incluso ahora en desuso en Chile, pero desde luego no, muchas de no, ellas en España. mira, todo esto es como hablan todavía nuestros guasos. Nuestros guasos son como nuestros campesinos, o nuestros gauchos en la Argentina. Eh, y le comunico también a la gente que vaya a ver este programa que en YouTube tenemos unos audiolibros, eh, a- au- algunas cartas relatadas por personas que son de los mismos sectores. Por ejemplo, este señor era de Chillán, entonces buscamos un señor de esa zona que leyese la carta. Entonces yo digo, es un acercamiento, porque ellos tienen un timbre especial, una manera de hablar muy fluida, y este es uno de los más pícaros, digamos, y porque está preocupado de comer y de que su esposa coma, ¿cierto?
No, es curioso porque no solo has recuperado la historia o has tratado de recuperar la historia, que todavía hay mucho que recuperar, sino igual que nosotros nos llamamos tradición viva, es una historia viva. O sea, Perfecto. has cuidado mucho el actualizarla, comentar la lectura, los dibujos que la acompañan, es decir, hacer una historia visual y viva que pueda acercarse y que permitir a los chilenos del sur pues conocer cuál es su verdadera historia. Pues paso a la siguiente diapositiva. Mira, ahí hay una pintura del gobernador de Chiloé. Es la única que hay, no hay más. ¿M? De Quintanilla. De Quintanilla. Ahí está el ojo del otro lado de la cara, el que le quedó, cierto, lesionado. Al medio se ve de un libro muy interesante que se llama Los Realistas, 1810-1826, de Julio Luqui y Antonio Manzano, que hacen representaciones de los uniformes, que me encanta. Comento que siempre se le hacía chiste a los, a los oficiales realistas, le decían, ustedes van a la guerra como que van a una fiesta. Era muy vistoso todo, ¿eh? Y en la derecha hay una representación de lo que era el batallón de pardos, mulatos, en esos años. Aunque con esto de los uniformes también parte de esa historia olvidada muchas veces hace difícil rastrear la realidad de las vestimentas, de los uniformes de los realistas. Claro, claro. No, y al menos lo que pasó en Chile no contaban con uniforme. Incluso habían coroneles que después de estar peleando 1 o 2 años, su uniforme ya estaba deshecho y terminaban con ponchos y se colocaban nada más los galones como podían, pero Como, en algún momento cuando llega el, el general Gainza a hacer un refuerzo, se encuentra con otro oficial y ni lo reconoce. Porque imagínate estar en la claro, jungla 2 años peleando, muerto del hambre, mal, todo mal, y con una lluvia tremenda, porque el sur es fuerte. pues pasamos a la siguiente, un cacique mapuche. No sé Claro, qué nos quieres comentar. claro. Mira, acá me tomo también de una tesis de Carlos Contreras Painemal. Painemal es un apellido mapuche. Y él habla, por ejemplo, del Parlamento de Arauco de 1814. ¿Mm? Muy interesante, porque Abascal estaba muy interesado en eso, que era el virrey, ¿cierto?, del Perú. Y ahí, ¿qué pasó? El general Gainza hizo un discurso muy interesante, entregó medallas con el busto de Fernando VII a los caciques, uniforme como se puede representar ahí, bastones de mando. ¿Mm? Entonces, la adhesión viene también desde el compromiso del virrey. ¿Mm? Y como se dice ahí, por ejemplo, el Toqui Mañil o Mañil Bueno, ¿cierto? Imagínate, entregaban 6.000 soldados o conas para ellos, huaychafes también se puede decir como guerreros. Entonces, marcaban una diferencia tremenda, porque el ejército regular, digamos, también improvisado con los guasos de la zona, nunca superaba los 2.000. Entonces, de repente, imagínate el tremendo impacto Efectivamente, de tener desproporción. un respaldo como ese. Pasamos a la siguiente. Ahí se ve otra representación gráfica, ¿cierto?, de lo que pudo haber sido un indígena que pelease por el rey. Y ahí le doy a tu audiencia, ¿cierto?, algunos datos para que puedan buscar información. De acuerdo. De caciques Lafkenches, Pehuenches y Huenteches. Todo esto hoy en día se entiende como mapuche. ¿M? O sea, Pues pero realmente las tribus es mejor nombrarlo así: Lafkenche, Pehuenche y Huenteche. trataremos de ¿Ya? colgar en el vídeo un enlace para que se pueda descargar las diapositivas. Y los caudillos, vuelve atrás un Sí, poquito. sí, vuelvo atrás. Bueno, y los caudillos populares de la Guerra a Muerte, los más importantes son los que están ahí: Benavides, Juan Manuel Picó, está Ferrerú, el cura, ¿cierto?
y ahí me faltó poner a los hermanos Pincheira. Pero Sí, todos ellos tienen una vida que se puede rastrear un poquito. sí, ir acercándose a esta historia oculta. Exacto. Mira, acá qué interesante. Esta es la invasión, ¿cómo le llaman? Uno se trata de salir de los nombres oficiales, ¿no? De la invasión al Perú. La, qué sé yo, la expedición Libertadora, no sé qué nombre. Bueno, bueno, ahí dice, expedición Libertadora. Eh, Mira qué interesante, ahí están nombrados los comandantes. Entonces queda más claro, ¿no? ¿Quiénes eran? Efectivamente. Son todos comandantes ingleses Sí, sí, y de una tripulación de 1.600 hombres, 600 además, la tropa son británicos, son marinos británicos. solo hay que ver Entonces, los apellidos y uno ya empieza a descubrir qué es lo que pasó. habla por sí solo, ¿no? Efectivamente. Acá me gustaría mostrarles esta escultura que es de mi gran amigo Jorge Rodolfo March, alias Ropo para los amigos. Es un escultor argentino que para el nuevo libro que estamos preparando, que se llama La fe en los caudillos, hizo esculturas, bustos de estos personajes. Imagínate que de Juan Antonio Pincheira, que es quien aparece ahí, eh, este realmente tuvo que aparecer del Espíritu Santo, ¿ah? Por inspiración divina, porque no había ni siquiera un dibujo de Juan Antonio Pincheira en Chile. Nada. Y eso que él murió de 80 años, fue uno de los que sobrevivió. Eh, Ni fotografía tampoco. Pudo haber habido fotografía y quizás si es que la hubo, se encargaron de eliminarla. Entonces con esto, bueno, quisimos hacer una reivindicación y que en la zona de Chillán puedan tenerlo, ¿cierto? En algún colegio, en alguna biblioteca, a este señor. Efectivamente, porque no deja de ser curioso por la época, eso, que no se conserve ninguna ilustración, fotografía, aunque sea ya de edad mayor y demás. Bueno, a lo mejor Claro, eso demuestra esa ocultación de ese pasado. claro. Esta es una representación de un Un miliciano miliciano. que pudo haber peleado en Rancagua. ¿Mm? Interesante ahí también cómo dice que la lanza con los cintos rojo y negro significaba victoria o muerte. ¿Mm? Entonces se le ve ahí con un uniforme. Muchas veces se hablaba de que la oficialidad española estaba mapuchizada en cuanto a que utilizaban ponchos u otras ornamentas. ¿Mm? Esto es muy relevante también de Benavides, cómo su resistencia, ¿cierto? Cómo sus milicias, llegó un momento que no tenían situado, no tenían plata. ¿Y qué tuvieron que hacer? Acuñar monedas. Y este es un documento muy lindo porque son monedas acuñadas por ellos mismos entre el 19 y el 21, donde por un lado se puede ver guerra a muerte y el otro lado dice Benavides. Bueno, pero Curioso, ¿no? esto también transmite que tenían cierta organización, es decir, Claro, que había un pueblo detrás que estaba empujando con unas necesidades y con una organización, porque aunque sea un acuñamiento de moneda un poco, digamos, primitivo, pero necesitas una organización y necesitas una capacidad para poder desarrollar todo esto. claro. Mira, Y aquí la esa cruz. es una foto que llamó mucho la atención, que durante unas protestas que hubo en Chiloé, por el sector pesquero, entiendo, aparecían banderas con los escudos tradicionales, ¿cierto? Eh, y esta es una bandera que es un reconocimiento además a la fidelidad y a la noble y leal ciudad de Castro de Chile. Entonces, una bandera que tiene mucho significado, ¿ya? Y ahí la luz este muchacho que está protestando. ¿Mm? Acá también es muy interesante cómo dice que en 1823 el gobernador Antonio de Quintanilla ordena al capitán, teniente coronel Santiago Gómez recorrer los territorios ocupados y trabajados por las familias mapuche, huilliche, con el objetivo de reconocerlos
y dar forma a un título de dominio por dichos terrenos de ocupación antigua. Como fruto del trabajo ordenado por Quintanilla, entre los meses de septiembre y noviembre de 1823, la corona española otorga en perpetua y segura propiedad los potreros de Coihuín, Coldita, ta, 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 ta. Entonces, hay una preocupación. Eh, Quintanilla está en la guerra, pero no deja de cuidado estos temas importantes que van a situar también el futuro. Tiene Sí. una visión de futuro. Y lo interesante aquí, efectivamente, esta cruz de San Andrés, de Borgoña, como la queremos llamar, se está volviendo otra vez a poner de moda. Bueno, a ver si realmente la Hispanidad se puede unir. Pero lo importante es que no olvidemos nunca que es una cruz de nuestro Señor Jesucristo, y cómo incluso la corona acaba en cruz. Me refiero porque hay dos movimientos hispanistas. Uno, el hispanista real, puro y duro, donde cualquier cosa se tiene que construir con la cruz en la cima, y otro movimiento hispanista que busca un poco una estrategia a lo mejor de unión, pero más en el punto de vista mercantil o de mercado, que ese no es el hispanismo y esa no es la España por la que lucharon los realistas del sur de Chile. Ellos lucharon por esa patria configurada bajo la cruz. Acá hay una pintura de Alfredo Lahaye que trata de reflejar un poco cómo fue la última resistencia de los Pincheiras, en Neuquén. Es lo único que hay como para armarse una idea. ¿Mm? Y esta es la escultura de Rocco March del gobernador Quintanilla. A la fecha, les puedo comentar de que no había ninguna escultura del gobernador Quintanilla, ni en la península, ni en No. Chiloé, donde debería estar a lo menos. ¿Mm? Eh, Así que esto también esperamos que en algún momento en Chiloé se sitúe en un lugar que lo dignifique y que dignifique obviamente a la historia de Chiloé, más allá de que ahora seamos una república, etcétera. Pero bueno, fue Sí, parte porque importante. Benavides, Antonio José Pareja, Quintanilla, ya no son cultura, no tienen tampoco calles, nombres de institutos, de No, 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 colegio, no hay no, no, ningún no, no, reconocimiento oficial. no, no existen. Y mira qué lindo, este es un extracto del himno de Chiloé, el himno que se canta mucho. Dice, tu flora y tu fauna son muy ricas, tus montes con su eterno verdor, abarcando 1000 leguas agrestes, la bendigo 100 veces mi Dios. Tus hermanas del norte te admiran por tu clima, tu cielo y tu sol, por valiente, heroica y guerrera, que fue el último reducto español. Pues efectivamente, sí, sí es. De acá eh, hay un extracto también de una carta del libro donde un soldado, ¿cierto?, de los cazadores de Chiloé, cuenta qué pasó después de la batalla de Mocopulli. La batalla de Mocopulli tiene mucha significación porque fue un triunfo en la invasión de 1824. Voy a leer. Dice, querido padrino, yo sigo a pie firme acá en Chiloé. Está bien fea la cosa. Hay mucha escasez de alimentos. Ya ha costado mantener las siembras por falta de hombres para el trabajo. A pesar de todo esto, la Asamblea ha decidido seguir peleando. Es una gesta sin igual. Soldados, milicianos, curas, oficiales y huilliches vencimos a las divisiones de Santiago. Vergüenza infinita para el ejército insurgente que dejó 300 muertos en los campos de Mocopulli, por un grupo de chonchos, como dicen los viejos. Entre sus finados tuvieron 14 oficiales. Nosotros lamentamos también unos 120 muertos, casi todos milicianos y huilliches. Cumplimos con nuestro deber y espero que no se olvide, ya que en el continente lo ocultarán. Pues efectivamente. Y con esto creo que terminamos, que creo que es muy importante.
Domingo Faustino Sarmiento fue presidente de la Argentina y fue quizás el mayor ideólogo de los colegios, de la educación republicana. ¿Qué dice este hombre? Si puedes, por favor, leerlo. Creo Sí. que es muy importante. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Bueno, podríamos decir con esto, claro, después de la presencia hispana, en cuanto se consigue la independencia, lo que se logra en Hispanoamérica es que triunfen las tesis anglicanas o del el racismo del norte en el Y sur. mira, esto fue publicado en un periódico. O sea, imagínate lo que pensaba él internamente. Uno se cuida un Efectivamente. poco cuando escribe en un periódico. Y lo hace en 1844. Muy bien lo dice el profesor González, a quien le mando un gran abrazo a la distancia y mis bendiciones. ¿Qué es lo que pasa desde esa fecha? Muy bien lo que dices, Carlos. Matanza, no, masacre y reemplazo. Esa es la idea. Así se conformaron las repúblicas. Masacre y reemplazo. Sí, y ahí lo importante es cómo se alteró esa historia, pero bueno, eso a lo mejor nos daría para otro programa, esa leyenda negra y cómo curiosamente casi es fácil descubrir cuál es la realidad de la historia. Casi todo lo que se imputaba a ese imperio hispano, en realidad todos los vicios que se imputaban en realidad son los vicios que han venido después de que no hemos hablado de ello, pero bueno, a mi forma de entender desde luego las independencias de los diferentes países americanos no se puede entender sin el estudio de la masonería y sin el estudio de las estrategias comerciales de Inglaterra, para las que era clave algunos el control de Hispanoamérica y romper esa unidad del imperio hispano. Pues después de todo lo visto, una última pregunta y además a colación de lo que hemos visto, de la última diapositiva. ¿Sería necesario, por lo que me dices, bueno, evidentemente recuperar la historia real de Chile, pero sería necesario una segunda independencia? Frente a todo este globalismo y todas estas falsedades de historia. Yo trato de guardar mucha prudencia con todo lo que pasa, ¿ah? Porque imagínate que en Hispanoamérica ha habido este resurgir hispano, este resurgir criollo. A mí me gusta mucho más eso a veces también, ¿ah? Porque el criollo es español y es indígena. Ahí estamos, y está Es todo la bien, esencia, es la claro. esencia de... Eh, pero nos tardamos tanto tiempo imagínate, en hacer un libro como este. 200 años. Y todavía yo vivo en el ostracismo total. A mí no me publican esto en ninguna parte, ¿viste? Eh, y los mismos historiadores chilenos, que yo conozco algunos, ellos lo callan, sabiéndolo perfectamente. Ellos pudieron escribir este libro hace 50 años y mejor que yo, pero lo callan. Eh, ¿Quién sabe? No, nos cuesta mucho, nos enteramos tarde de todos los cambios, las revoluciones, lo que haya sucedido. eh, Está hoy en día difícil también. ¿Quién es el hombre que mece la cuna? Efectivamente. Hay que tener prudencia, son tiempos muy oscuros. Yo creo que hay que encomendarse a la fe y es Dios nuestro Señor quien debe guiar nuestros pasos. Cuando nos entregamos a las pasiones de los hombres, no nos va bien. Y, y este trabajo yo creo que, o sea, sirve para una reivindicación, como lo dije,
Pero créeme que también para mí ha sido doloroso y lo sigue siendo tener que recordar estas cosas porque una guerra civil realmente es algo que no quiere Dios nunca que ocurra. Entonces, esto que quede como un testimonio para que ojalá Dios quiera y Nuestra Señora que nunca más pase en ninguna parte del mundo. Pues, Angelo, lo único que me queda es despedirte, agradecer la lectura del libro. Yo desde luego he disfrutado muchísimo, además he descubierto, porque bueno, yo por motivos estudio la historia de Chile, pero claro, es más fácil entrar a esa historia oficial, el conocer la historia de Chile que nos venden y no la real, que evidentemente es la que los hechos y la historia incluso testimonia. Agradecerte la claridad del libro. Bueno, a todos nuestros videntes pondremos un enlace para la adquisición del libro en Chile y Dios quiera que el día de mañana lo podamos distribuir en España porque es interesantísimo. Bueno, Ángelo, espero que no sea la última vez que hablamos, dado que tienes un proyecto entre manos, un nuevo proyecto editorial. Espero poderte invitar y que nos hables de ese nuevo proyecto. Pero muchísimas gracias. Pero no, muchas gracias a ti por el interés y, y que estemos en contacto. Somos Pues, hermanos, tenemos que estar en contacto. pues muchísimas gracias. Hasta Un luego. abrazo muy grande.